Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición nuevamente el poder compartir una reflexión, un pensamiento de la palabra del Señor. Dios en su misericordia pues nos ha dejado una palabra para que podamos ser exhortados, podamos ser edificados, podemos, hermanos, alentarnos los unos a los otros. En esta oportunidad, hermano, quiero compartirte una porción de la Biblia que se encuentra en Lucas, en el capítulo 12, versículos 54 al 56. Dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 12, verso 54. Dice la palabra del Señor. Decía también a la multitud: cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Hermanos, en la palabra del Señor podemos encontrar, hermanos, donde Dios siempre nos está advirtiendo sobre los tiempos peligrosos, los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, ¿verdad? No son tiempos alentadores, la palabra no nos augura tiempos mejores. Sabemos que lo que hemos vivido este año es incomparable a los años que hemos vivido y no sabemos qué nos espera el siguiente año. Por lo tanto, hermanos, la porción que hemos leído está de más, hermanos, que sea de bendición a nuestra vida, porque muchos estamos desapercibidos en los tiempos que estamos viviendo. Muchos, hermanos, no distinguimos los tiempos o no reconocemos los tiempos que estamos viviendo. Y es allí, hermanos, donde te quiero llevar esta noche, en el pensamiento, ¿verdad? Que debemos distinguir los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque los tiempos que vivimos, hermanos, nos anuncian el retorno de nuestro amado Salvador. Los tiempos que vivimos nos auguran, hermanos, que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? No está de más, hermanos, que podamos ver los tiempos que vivimos, la pandemia que acaba de pasar o que está pasando el mundo. La Biblia lo llama, o el Señor Jesús dijo que eran pestes, ¿verdad? Así también, amado hermano, podemos ver cómo en el mundo hay un caos social. En diferentes países del mundo se está viviendo, hermanos, un sistema social caótico en diferentes partes del mundo. También podemos notar, hermanos, cómo la maldad y la inmoralidad se ha desbordado como nunca antes se había visto, ¿verdad? También podemos notar, hermanos, que el pueblo de Israel está firmando acuerdos de paz con países musulmanes. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que muchas veces nosotros no podemos distinguir, porque quizás estamos, hermanos, adormecidos o estamos entretenidos en otras cosas que no es las cosas que Dios nos ha dejado para poder distinguir los tiempos, como es la palabra de Dios, como es, hermanos, que nuestra mente y todo nuestro ser esté en el cielo, ¿verdad? Porque, hermanos, la situación que se está viviendo mundial, pues como dije, hermanos, nos anuncia que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Y eso, hermanos, es lo que el Señor les está recriminando a estos fariseos, a estos judíos que hemos leído, hermanos, donde dice, ¿verdad? Les recrimina a la multitud que les seguía, que cómo era posible que ellos pudieran distinguir los tiempos, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Decir que agua viene y así es. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Pero fíjate el Señor cómo les recrimina esto. Les dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Y eso, hermanos, llevó a una tristeza al Señor. Llevó a una tristeza, hermanos, de tal manera que encontramos uno de los pasajes más tristes de la Biblia, ¿verdad? Cuando el Señor vio que su pueblo, hermanos, no podía distinguir las profecías que hablaban de la venida del Señor, que cuando Dios se hizo carne, hermanos, que cuando el Mesías vino a esta tierra, el pueblo no pudo distinguir los tiempos de la visitación del Señor, ya que lo que ellos esperaban, lo que ellos conocían a perfección en la palabra de Dios, en aquel tiempo, hermanos, estaba ante ellos, pero no pudieron distinguirlo. La palabra de Dios claramente lo dice en el Evangelio de Juan, que a los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Y por eso el Señor, hermanos, aquí mismo en este Evangelio de Lucas, en el capítulo
19, en el verso 41, podemos ver uno de los versículos más tristes, que es donde el Señor, hermanos, se entristeció y dice que lloró por el rechazo y por ver su pueblo que estaba, hermanos, desenfrenado, ver su pueblo, hermanos, que estaba adormecido, entretenido en muchas cosas, menos en distinguir en los tiempos que se les estaba dando de la visitación del Señor. Dice en Lucas, en el capítulo 19, verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa era la tristeza que le embargaba al Señor. Ese era el desconsuelo que Dios tenía, que cuando Él llega al monte y mira a su pueblo, pues ellos estaban entretenidos en otras cosas, ¿verdad? Entonces, si esta palabra, hermanos, la traemos a la actualidad, la traemos a nuestros tiempos, podemos ver que no ha cambiado mucho, ¿verdad? No ha cambiado mucho la situación. Como ya te decía hace un momento, estamos viendo ante nuestros ojos un acontecer, hermanos, mundial, de los acontecimientos que precederán a la venida del Señor, pero muchos estamos entretenidos en tantas cosas, hermanos, que menos en estar, hermanos, a la expectativa en la cual cada uno de nosotros deberíamos de estar, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor exhortaba y decía que velemos, ¿verdad? Que velemos y oremos, dice, para que aquel día no nos tome de sorpresa, ¿verdad? Así como dice el Señor en Mateo 24, en el capítulo 44, ¿verdad? Dice que por tanto también vosotros debemos estar orando, ¿verdad? Debemos de estar orando y velando, ¿verdad? Para que aquel día no nos sorprenda. Dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero como te decía, hermano, nosotros no distinguimos los tiempos que estamos viviendo, porque estamos, hermanos, en otros menesteres que no es la voluntad de Dios. Muchos profesamos fe en Cristo, tú y yo profesamos fe en Cristo, pero nuestra actitud, hermanos, ante la palabra de Dios es diferente al deseo de Dios. Por eso Dios en su época, Él lloró, porque la visitación de lo que ellos les anunciaban los profetas, ¿verdad? De que el Mesías iba a venir, que el Cristo iba a estar en medio de ellos, pues ellos lo tuvieron enfrente, Él llegó enfrente y lo rechazaron y lo mataron, ¿verdad? Entonces, en nuestros tiempos, hermanos, que estamos viviendo, y que la Biblia dice que son tiempos malos, dice Efesios, ¿verdad? O sea, debemos nosotros de distinguir, debemos de aprender, hermanos, que podemos ver todo nuestro alrededor, cómo está la situación. Te repito una vez más lo que dije hace un momento: estamos en tiempos donde hay guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Es cierto, eso siempre ha existido, pero ahora es con más periodicidad, o sea, es más continuo todo eso. Hay terremotos, desastres naturales, como le llamamos, y eso es más periódico, es más frecuente que antes. Estamos ante una pandemia que la Biblia, el Señor le dijo que eran pestes, habrán pestes, dijo el Señor. Estamos ante un acontecimiento donde el pueblo de Israel está firmando acuerdos de paz con países musulmanes. Entonces, hermanos, la inmoralidad y la maldad se ha acrecentado como nunca antes la humanidad lo había visto, y por lo tanto nosotros estamos desapercibidos. Muchos están, hermanos, distinguiendo ahora que en muchos países del mundo, hermanos, hay eventos electorales. Muchos de nosotros andamos metidos donde no debemos. Estamos tratando de discernir, de distinguir quién va a ganar, quién no, que eso a nosotros no nos debe de interesar. Nuestra mirada y nuestra cabeza, todo nuestro ser debe de estar en el cielo. Es cierto, nuestros pies están en la tierra, pero dice Colosenses 3:1 que nuestra mente debe de estar en el cielo, y por eso no distinguimos los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y aquí, hermanos, en la misma palabra de Dios, si tú y yo estamos distinguiendo, ¿verdad?, los tiempos que vivimos, y sabemos que la venida del Señor está presta, hermanos, entonces es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Es tiempo de volver a los caminos de Dios. Fíjate lo que dice Isaías en el capítulo 1, verso 18.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si tú y yo estamos distinguiendo los tiempos que vivimos, sabemos que es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Porque, hermanos, las cuentas que nosotros tenemos con Dios no podríamos pagarlas con nuestras propias, con nuestra propia vida. Ya nuestras cuentas fueron saldadas por el Señor, ya Dios pagó por el pecador. Ahora nos corresponde a nosotros ponernos a cuenta para que nosotros podamos vivir confiados en el Señor, podamos vivir en paz y podamos salir de los temores que muchas veces nos abrigan. Pero como muchas veces no nos ponemos a cuenta con Dios y sabemos que no estamos en una buena comunión con Dios, no estamos en una buena relación con Dios, no nos ponemos a cuenta, no sabemos, hermanos, que el Señor está haciendo ese llamado, que está diciendo ahí, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, ¿verdad? Entonces debemos, hermanos, de estar a cuentas con Dios, cada día, cada momento, cada instante. La vida hoy la tenemos, mañana es incierto, no lo sabemos. Por eso hay que estar a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener paz en nuestra vida. Así lo dice, hermanos, la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te decía, Dios ya pagó nuestra culpa, Dios ya pagó nuestras deudas. Ahora nosotros pongámonos a cuentas con Dios, volvamos al Señor si le hemos fallado, si hemos pecado. Por eso muchas veces vienen sentimientos de culpa a nuestra vida, vienen sentimientos hermanos, de que, como por ejemplo, llegan a nuestra mente pensamientos como por ejemplo que Dios, hermano, quizás nos va a condenar. Vienen pensamientos que quizás Dios no nos va a perdonar. Y ya no queremos orar, ya no queremos ponernos a cuentas con Dios. Ya no, hermanos, queremos, hemos perdido la relación con Dios porque el pecado nos aparta de Dios. Por eso dice el profeta Isaías, venid luego y pongámonos a cuenta, dice el Señor, ¿verdad? Porque, hermanos, no hay mejor lugar para descansar que estar en paz con Dios, ¿verdad? Esa relación que se estableció, la pérdida que se perdió por el pecado cuando Adán y Eva pecaron, esa relación que se perdió con Dios, ahora el Señor Jesucristo paga nuestras deudas, toma a Dios, nos toma a nosotros, y Él fue el intermediario, fue el único, hermanos, como que podía pagar nuestra culpa, y Él restableció nuevamente nuestra relación con Dios. Nosotros podemos romperla, podemos apartarnos del Señor por nuestro pecado. Por eso dice el profeta, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados, dice, si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Para qué? Para que tengamos paz en nuestro corazón. Muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido la tranquilidad porque nuestra mirada, nuestra confianza no está en Dios. Estamos claudicando como el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, que amaban a Dios, pero amaban a Baal. Y por eso, hermanos, es que ellos no tenían paz y no tenían tranquilidad. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos. No tienes paz en tu corazón, no tienes paz en tu vida, no tienes paz en tu hogar, en tu matrimonio. Fíjate si estás a cuentas con Dios o no te has puesto a cuentas con Dios. Otro, hermanos, también es que el Señor nos quita el temor. Cuando nosotros estamos a cuentas con Dios, el temor de nuestra vida desaparece, ¿verdad? Desaparece en un sentido que nos lleva hasta, hermanos, hasta el pánico, que ese es el peligro. Todos tenemos temor, tenemos miedo. Pero el problema no es tener temor. Cuando tú no puedes controlar el temor por no tener paz con Dios, eso te va a llevar al pánico. Y vas a estar en una vida, hermanos, que no te va a dar paz. Porque el pánico es aquel que ni te ha sucedido las cosas, pero como el temor te dominó y te llevó al pánico, tú crees que te va a acontecer lo que quizás Dios ya quitó de tu vida, quizás Dios ya te libró de ese problema, quizás Dios ya te quitó esa enfermedad, quizás Dios ya te quitó, pero el pánico nos lleva a creer que podemos sufrir ciertas consecuencias, pero Dios en su misericordia, a través de su Hijo que lo mandó a la cruz, ya pagó por nosotros. Ahora nosotros pongámonos a cuentas para que el temor se aparte de nuestra vida. Así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo 13, así lo dice el Señor en el verso número 6.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré, dice la palabra. Así dice el Señor, que es tiempo de ponernos a cuentas para que tengamos paz. En Cristo tenemos paz para con Dios. Y dice Hebreos que de manera, dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré, dice la palabra del Señor. Pero como no estamos a cuentas, tenemos temor, que tenemos temor hasta de lo que no debemos de tener temor. Por eso, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos malos, pero la palabra dice, venid luego y estemos a cuenta. También, hermanos, debemos de nosotros de sentirnos confiados, ¿verdad? En el Proverbio, capítulo 3, dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 26. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Entonces, hermano, si allá Hebreos decía que podemos estar confiados, que en el Señor no vamos a temer porque Él es nuestro ayudador, aquí el proverbio también nos está diciendo, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Que Él es nuestra confianza y Él nos preservará que nuestro pie no quede preso. Entonces es tiempo de ponernos a cuenta, hermanos, para que salgamos de ese temor, salgamos de esa desconfianza que el hombre nos genera, porque el hombre jamás podrá generar confianza. Incluso la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero hay bendición para el que confía en el Señor. Por eso, hermanos, es tiempo de ponernos a cuenta. Si conocemos y distinguimos los tiempos que vivimos, es tiempo que reflexionemos y pongámonos a cuenta, y tú y tu familia podrán vivir en paz, podrán vivir sin temor y confiados. Hermanos, aunque pase lo que pase a nuestro alrededor, podemos confiar que el Señor es nuestro ayudador y Él nos va a libertar de todas esas circunstancias que puedan estar a nuestro alrededor. También, hermanos, si nosotros distinguimos los tiempos que estamos viviendo, es tiempo, hermanos, también de buscar a Dios. Fíjate lo que dice el profeta Amós. El profeta Amós en el capítulo 5, en el verso 4 dice la palabra de Dios, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El Señor anda buscando al perdido. Dios dejó las 99 por ir a buscar a la descarriada, por ir a buscar al que se había perdido. Jesús dijo que Él había venido a buscar al que se había perdido. Por lo tanto, amado hermano, es tiempo de buscar a Dios. Si nosotros distinguimos los tiempos, sabemos que son tiempos que debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Y ahora también debemos de reconocer o debemos de distinguir que es tiempo de buscar a Dios. Fíjate lo que está diciendo ahí el Señor. Buscadme y viviréis. Allí, en ese pasaje, hermano, hay una promesa grande para tu vida, para mi vida. Dice allí, y viviréis. Porque nosotros en el Señor vivimos. Pablo dice a los efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor en Juan 5:24 dijo claramente que el que oye y crea su palabra, dice, ha pasado de muerte a vida. Y aquí está diciendo el Señor esa promesa preciosa, buscadme y viviréis. Porque, hermano, la gente en el mundo sin Cristo es una persona que anda muerta y en proceso de condenación si no se arrepiente. Pero el cristiano es una persona que vive porque el Señor dijo que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, tenemos libertad para adorar al Señor, tenemos libertad para buscar a Dios, pero que los menesteres de esta tierra, hermanos, no nos aparten de distinguir los tiempos que estamos viviendo. Ya te dije, están aconteciendo cosas que tú lo sabes, yo lo sé, pero hermanos, nos hemos quedado como el pueblo de Israel. Y el Señor dice, hipócritas, ¿cómo es que pueden saber los tiempos del cielo? Pero no podéis distinguir los tiempos, la visitación que Dios ha hecho a nuestra vida. Ahora, hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Fíjate lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 11, del verso 1 al 2. El 2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Porque como te decía hace un momento, muchos de nosotros estamos claudicando. Estamos claudicando entre Dios y Baal. Es decir, entre Dios y el mundo. Pero fíjate lo que está diciendo aquí el Señor. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Pero dice Amós, pero hoy es tiempo de buscar a Dios.
busquémoslo y vamos a vivir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna. Así dice el regalo que Dios nos da, hermano, es vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La promesa de Dios es: buscad y viviréis. Y dice que el regalo de Dios es vida eterna en el Señor, hermano. Por eso es tiempo de buscar de Dios, hermano. Ya no es tiempo que estemos claudicando, hermano. Muchos de nosotros, muchos, hemos modernizado, hermanos, la palabra. Hemos modernizado el Evangelio, hemos culturizado y ponemos la cultura y la modernización por encima de la palabra, y eso nos ha llevado a no distinguir, a caer en una confianza extrema, hermanos, de que como ya recibí a Cristo, como ya soy hijo de Dios, pues no hay ningún problema, hermanos. Eso te puede llevar a una situación, hermanos, de tristeza, como está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? No esperemos, hermano, la reprensión del Señor. Fíjate lo que está diciendo ahí el Señor. Es tiempo de buscar a Dios, lo que está diciendo el profeta. Ahora también, hermanos, si distinguimos los tiempos que estamos viviendo, sabemos que son tiempos que debemos de volver a los caminos del Señor. Fíjate lo que dice en el profeta Amós nuevamente. Nos vamos al profeta Amós en el capítulo 4, ¿verdad? Que en el capítulo 4 del profeta Amós, en el verso 6 y 9, dice la palabra del Señor: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, dice, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Fíjate, hermanos, el Señor siempre está tratando de buscar al pecador. El Señor está tratando de llamar tu atención, que debemos nosotros devolvernos a los caminos del Señor, según lo que está diciendo. Fíjate lo que está diciendo el Señor aquí a través del profeta Amós. Todo lo que ahí aconteció, les quitó el pan, les quitó la lluvia para que no cegaran, pero ni aún así hicieron caso, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, estamos apartados de los caminos del Señor, pero creemos que vamos en el camino. La palabra dice que, hermanos, los caminos que a nosotros nos parecen derechos pueden ser o son caminos de muerte. Aquí, hermanos, el Señor podemos tomarlo como el último y gran llamado de Dios para su pueblo, porque muchos hermanos se han apartado del camino. Este llamado es para el que no conoce de Dios, que pueda venir al camino, porque el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino. El Señor es el único camino que debemos de seguir. También hay un camino ancho y amplio, dijo el Señor, ¿verdad? Y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos de nosotros, tristemente, hermanos, por los tiempos que no podemos distinguirlo, están en ese camino ancho, pero lleva a perdición, dijo el Señor. Porque claramente dijo el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre. Pero fíjate lo que está pasando aquí. Como te dije hace un momento, lo podemos tomar como el último y gran llamado de Dios, porque, hermanos, hay hermanos que se han apartado del camino del Señor. Hay que predicarles, hay que hacerles conciencia para que se reconcilien y vuelvan a los caminos del Señor. Pero también, hermanos, como te dije hace un momento, hay hermanos que están claudicando en 2 pensamientos. Están en el mundo y están con Dios. Y eso también hay que predicarles, que es tiempo de volver a los caminos del Señor. Fíjate lo que también nos dice el profeta Oseas en el capítulo 10, versos 12 y 13. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Fíjate lo que está diciendo el Señor a través del profeta, la advertencia. Pero te decía, es el último gran llamado que el Señor está haciendo. No sabemos, hermanos, si hoy, esta noche, puede venir el Señor. No sabemos, hermanos, si puede venir mañana, puede tardar una semana, 1000 años, no lo sabemos. Pero el Señor está advirtiendo. Fíjate lo que dice
comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por eso es tiempo de volver a los caminos del Señor, hermano. No esperemos que el Señor haga, como dijo en Amós hace un momento, que puedan venir circunstancias a nuestra vida para que nosotros podamos entender. Muchos de tus problemas, de mis problemas, es porque nos hemos apartado del camino del Señor y Dios nos está llamando, pero no hacemos caso. Estamos con el sufrimiento, la angustia, el temor, la escasez, pero como dice ahí, confiaste en tu camino, ¿verdad? Confiemos en el Señor, hermano, porque Él es bueno. Así está diciendo allí el Señor. Es tiempo de buscar el camino del Señor. Así también, hermanos, si tú y yo hemos distinguido los tiempos que vivimos, también es tiempo de predicar la palabra del Señor. Porque, hermanos, dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pregunta el Señor, es aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, es tiempo que prediquemos la palabra de Dios. No importa el lugar, no importa tu púlpito, no importa si donde sea, puede ser incluso por este medio, puede ser la calle, puede ser el parque, un autobús, un metro, hermanos, puede ser en 4 paredes, no importa dónde sea, pero es tiempo de predicar la palabra de Dios. En tu casa, hermano, allí podemos empezar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, hermanos, con nuestros compañeros de estudio. No importa que se rían de nosotros, de Noé se rieron, pero mira, cuando vino el diluvio, todos querían entrar al arca, pero ya no se pudo. Ahora es tiempo de predicar, es tiempo, hermanos, de recoger la cosecha. Mira lo que está diciendo el Señor ahí. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En pocas palabras, los tiempos que vivimos, si tú y yo los distinguimos, tú puedes saber que con todo lo que el mundo está viviendo, mucha gente está bien sensible en su corazón, está atemorizada, no tiene paz, desconfía, tiene temor al virus, tiene temor, hermanos, a que X gobierno quede, ¿de qué no tiene temor? Menos de Dios no tiene temor. Entonces, eso significa que la gente está sensible, y lo que el Señor está diciendo aquí, ya los campos están blancos. Salgamos a predicar, hermano. Prediquemos por estos medios sociales que Dios nos ha dado mientras no nos censuren. Prediquemos la verdad del Evangelio. Prediquemos las buenas nuevas. Prediquemos que en Cristo hay salvación. Prediquemos que el Señor ya pagó por nuestra deuda. Prediquemos que es el único camino que nos puede llevar al Padre. Hermanos, son tiempos difíciles, tiempos que la gente necesita, no al hombre, para salir de sus problemas. Necesita a Cristo, que le dará paz, quitará sus temores y le dará confianza. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de distinguir los tiempos que vivimos para que así podamos, dijimos al principio, saber que son tiempos de estar a cuenta de Dios. Dijimos también, hermanos, que son tiempos para buscar a Dios. También dijimos que son tiempos para volver a los caminos del Señor. También son tiempos para predicar las buenas nuevas de salvación que solo hay en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, Dios ha sido bueno y siempre en su palabra tiene, hermanos, advertencias. Dios nunca Dios va a enjuiciar a alguien sin antes haberle advertido y haberle dado la oportunidad de salvarse. Pero como dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pero ahí estamos nosotros, hermanos. Seamos como el profeta Isaías, envíame a mí, heme aquí estoy, Señor, para llevar las buenas nuevas, para que el mundo no se pierda. Vea, repitamos el pasaje que tomamos, hermano. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Son tiempos peligrosos, son tiempos, hermanos, que debemos nosotros de saber que no debemos de dormir. Por eso, en Efesios capítulo 5,
Verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, y que esta noche, hermanos, que esta noche no sean mis palabras las que te hagan reflexionar, que no sean mis palabras las que lleguen a tu corazón, sino que sean las palabras de Dios que hemos leído a través de las Sagradas Escrituras que Él nos dejó plasmadas, cuál sea su voluntad, como dice aquí, ¿verdad? Si no seamos entendidos y no insensatos, de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere, hermanos, prepararnos. Dios, antes de arrebatarnos, Él nos va a preparar para que preparemos a otros, ¿verdad? No sabemos cuándo sucederá eso, no sabemos el día ni la hora, pero de que sucede, sucede. Estemos preparados o no estemos preparados, el Señor va a venir. He aquí cómo nos hay a cada uno de nosotros. Pero si Él viene, yo solo quiero hacerte una pregunta. Si Él viene ahora, ¿te irías con Él o te quedaras? Creo que está por demás la reflexión que hemos hecho. ¿Qué esperas para ponerte a cuentas con el Señor? Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo, donde quiera que tú te encuentres, que puedas tener un descanso placentero, una feliz noche, ¿verdad? Siempre reflexionando en lo que hemos platicado, que podamos reflexionar si hemos distinguido los tiempos y así poder gozar de los beneficios y las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, me alegro que cada uno de nosotros estemos con bien. Me alegro, hermanos, que tengamos una amistad por estos medios. Sé que no nos conocemos, tú no me conoces a mí, yo no te conozco a ti, pero si tú tienes a Cristo, eso basta y sobra, porque tenemos el mismo Padre y la misma sangre nos ha limpiado de nuestros pecados. Que Dios te bendiga y que tengas una linda noche.